nos escapábamos del liceo, nos metíamos a ver películas continuadas en el cine La Carlota y otros cines que en esa época funcionaban como continuados y que pasaban varias películas. Un día, con esa imagen, que era lo que más me perturbaba, lo que me llamaba la atención, me encontré con Vladimir Cerza, lo veo con una cámara de fotografía, conversamos, nos acercamos como se suelen acercar la gente cuando es joven y conocerse, preguntar. Y nos hicimos amigos y al otro día me llevó a ver cómo él revelaba la fotografía. Entrar al cuarto de Vladimir Cerza fue como una especie de entrar a un salón de brujería, a un palacio de magos, a una especie de estudio de Merlín. En un momento que yo veía todo aquel aparataje, una luz que pegaba sobre un papel blanco y que de repente él me decía, agárralo y mételo en una cubeta con un líquido que podía ser agua, y que de repente ahí empezase a emerger, como por arte de Birloki o por arte de magia, una figura. Se me convirtió en el gran misterio y la gran atracción de mi vida. ¿Qué son todas esas construcciones que yo hago con la fotografía? Son como relatos cortos, son como poemas, son como novelas, son eso que yo quise hacer en una época, un concierto, quise hacer en una época, quizás un concierto, quizás una novela. En ese momento en que yo veo cómo emerge de aquel blanco, ya sumergido en el agua, una figura, creo que descubro lo que yo quería realmente ser. Cuando yo comienzo con Vladimir las cosas de la fotografía, por qué circunstancia no pensada, no analizada, no premeditada, yo de repente me encuentro en la iglesia de Santa Teresa y en la iglesia de San Francisco haciendo fotos de una fiesta religiosa. Claro, las fiestas religiosas son siempre muy atractivas y además son como un cultivo grandísimo para la fotografía, y hay imágenes de todo tipo y un gran colorido. Yo, mi primer trabajo, comenzando a hacer fotografía, lo hago sobre esta fiesta religiosa. Mucho tiempo después yo hago, como 10 años después, hago en Roma la exposición de los locos, Anares, Crímenes de la Paz. Y a los 2 años yo haber comenzado a hacer fotografía, voy y hago Desterrado, apoyado por todos los amigos que me decían que esto es muy bueno, esto es tal y tal. Hago, tiene un éxito y ese éxito me da para yo decir, yo me voy del país, me voy a estudiar cine o voy a hacer otra cosa, ante el temor de convertirme en un empleado que pasase toda su vida tomándole fotos, retratos y fiestas y cosas sin ningún futuro por delante. Trilogía no es una cosa intencionada que era una trilogía. Yo comienzo en determinado momento a trabajar con los pies. Me empieza a llamar la atención la gente que uno está viendo en el autobús y uno se le queda viendo los pies y la gente siente como una vergüenza y esconden los pies, ¿no? Quizás los zapatos empiezan. Y oye, pero ¿cuál es la razón de esto? Aparte de eso, en un principio ya yo había trabajado, me llamaba mucho la atención las manos, las arrugas, las posiciones de las manos, y inclusive había jugado muchísimo, inclusive que Manuel Espinosa criticó en determinados momentos el hecho de que eso era el año 76, estuviese cortándole las caras a la gente, haciendo unos primeros planos. Yo lo quería hacer, y aunque Pablo Antillano en la revista Escena me dije, ese gusano, tú puedes hacer la foto así, después yo la hago así porque a mí me gusta así, punto. Yo comienzo a plantearme si lo que yo necesitaba hacer era estética por estética o hacer realmente un trabajo, continuar con un trabajo que era lo que a mí me tiene comprometido.
me tiene y me tendrá comprometido hasta el resto de mi vida, que es mi relación con el ser humano. Hago relaciones paralelas se convierte en un ícono para mí. Y mientras hacía relaciones paralelas, voy descubriendo también el asunto de las manos. En lo de los perros y en Semana Santa y en lo de los mismos locos, hay manos. Yo lo que hago con las manos es empezar, recomenzar, recopilar ese material que tengo con las manos, darle ya no las que había hecho, sino ya con cierta experiencia y cierto lenguaje que había adquirido a través del laboratorio, empezar a trabajar con las manos. A Henry González y a mí nos plantea hacer un seguimiento al libro de Julio Verne, El retorno al Orinoco, y nos tocó irnos al Orinoco, hacer el mismo viaje que hizo Julio Verne. Esa exposición inclusive recorrió Europa y se mostró aquí en el Museo de Arte Contemporáneo, y para mí fue un encuentro con el color y con los paisajes, lo cual no quiere decir que yo no haya hecho antes color. Con el retorno visual al soberbio Orinoco, yo por mi parte, Luis Brito, aprendí a quitarle todo ese amaneramiento que generalmente tiene el color. Comienzo con Reverón y gracias a María Elena Huisi, la cual era directora de la Galería del Museo de Bellas Artes y de la Fundación Reverón, le debo el haberme propuesto para fotografiar las muñecas de Reverón. Tenía un sinfín blanco, una enorme cantidad de luces, trabajando con Gustavo Marcano, mi asistente, y empecé a jugar fashion con las muñecas. 3/4 de hora en las cuales las muñecas se negaron a comunicarse, a dar algo. A los 3/4 de hora me fui a la entrada, vi la muñeca que estaba sentada, la vi detenidamente y me di cuenta que ahí no había nada que hacer. Cambié toda la historia, eso no era fashion. Las muñecas de Reverón están allí, ellas se abren, ellas permanecen allí dentro de sí mismas. Yo cambié todo el material, cambié el telón de fondo, lo puse negro, quité todas las luces, dejé una sola luz y comencé a trabajar con ellas. Tal como ellas quedaban, la fotografía me iba rotando alrededor de ellas y sentía que ellas estaban allí, que ellas me estaban mirando y que me habían dado permiso al fin para que yo me acercase a ellas. Si yo no me monto en el carro de lo digital, yo voy a permanecer ya de ahí en adelante como un analfabeto digital. Que a mí me cueste muchísimo trabajar, comprender lo que es lo digital, eso es otra cosa. Lo digital queda para lo inmediato, con posibilidades que quede para un discurso personal. Es lo inmediato. Para lo demás, lo analógico es mi trabajo artesanal, con el cual hago mis trabajos personales. Yo no descarto lo analógico, ni descarto lo digital. Yo creo que la historia es estar justo en el centro de esas dos tendencias. Luis Brito quiere ser la fotografía, o busca ser la fotografía.